Hola compañeras y compañeros, nosotros somos H&M Bonanza Consultoría Financiera y el día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo final. La empresa en persona física de la cual hablaremos se trata de una constructora llamada Yasmín Rangel Jurado, que ha operado por 20 años en el estado de Guerrero. Su misión es el apoyar al desarrollo urbano, así como otorgar empleos. Clasificada en el CIAN con el número 237 como construcción civil, registra su proceso contable diariamente por la contadora Yasmín Rangel Jurado, así como un contador externo. Cuenta con 3 empleados y su principal giro es la construcción en general del carácter público. Como podemos ver, en el estado de situación financiera del mes de septiembre, los circulantes de esta empresa son muy poco en comparación con el activo no circulante. Cuentan con dos principales activos que superan el $1.000.000, así como una depreciación acumulada de 1.684.943. El total de sus activos es de 5.943.070. Por otro lado, tenemos los pasivos con una cantidad de 112.041 y un capital de 5.381.029. La suma de ambos nos da el resultado de 5.493.070. Aquí tenemos 4 gráficas divididas en activos y pasivos a corto plazo, activos a largo plazo y capital contable. En la primera gráfica, que son los activos a corto plazo, se aprecia cómo la cuenta de bancos abarca el 1% del total y la de bancos ni siquiera el 1%. Los deudores diversos con un 12% homólogo a la cuenta de subsidios al empleado por pagar. La siguiente gráfica muestra su principal activo, como ya se había mencionado, que es el de edificios, con un 94%. Sus pasivos desencadenan distintas cuentas como proveedores, acreedores diversos a corto plazo, impuestos trasladados cobrados, provisión de sueldos y salarios por pagar y provisión de contribución social por pagar. Por último, la gráfica de capital nos dice que con el 88.70% tienen abarcado su patrimonio hasta el mes de septiembre. En el estado de resultados integral, sus ingresos por obra son de 1.020.604. El costo de la obra es de 1.058.779 y los gastos de operación junto con los de administración suman un total de 1.130.664, teniendo una utilidad para el mes de septiembre de menos 110.060. Claramente se aprecia que sus ingresos percibidos son bajos a diferencia de los gastos totales. Claramente se observa que cada cuenta está completamente ocupada y ni siquiera se le da espacio a la utilidad, ya que la empresa mantiene una deuda. Para el estado de situación financiera del mes de octubre, rápido observamos una disminución en el total de activos con una diferencia de 3.592, ya que en la cuenta de bancos y deudores diversos se realizaron movimientos. Por otro lado, tenemos un aumento de los pasivos, los cuales de 110.000 han aumentado a 247.311, con un aumento en las cuentas de acreedores y provisión de contribución social por pagar. Esto da un total de 5.489.478 en la suma del pasivo y el capital. En las 4 gráficas que se aprecian seguimos manteniendo el 1% en la cuenta de caja y el 0% en la de bancos. Los deudores diversos han tenido un declive al estar con un 12% para el mes de septiembre. Ahora observamos claramente la mitad del anterior, y quien ha continuado con un 12% es la cuenta del subsidio al empleo por aplicar. En la segunda solo tuvimos una diferencia del 0.01% en la utilidad, pero de esto ya hablaremos después. Los pasivos, como ya se dijeron, aumentaron ahora mostrándonos un 4.51% del total entre estos y el capital, lo que en el mes anterior era de un 2%. La última gráfica permanece intacta.
Para el mes de octubre solo se obtuvieron ingresos por 351.008 pesos, costos de 424.558 y a pesar de que el total de gastos no aumentó, la empresa agrandó su pérdida un 28% más, lo que nos da a entender que para este mes no se obtuvo ninguna obra. Las dos primeras gráficas muestran el porcentaje de ingresos a la izquierda y los costos a la derecha. En el centro de la parte inferior apreciamos la distribución porcentual de los dos gastos añadidos para este mes, los cuales son gastos de venta con 0.58% y gastos de administración con 0.20%, que al sumarlos junto con los gastos de operación dan un total de 13.33%, más de la mitad con el mes anterior. En noviembre tuvimos una baja no tan fuerte en la cuenta de caja, apareciendo una deuda de 1.737 pesos, pero se percibió un activo a la cuenta de impuestos trasladados cobrados por 29.131 pesos, aumentando el total de circulantes más de la mitad en los 2 meses anteriores, teniendo un total de activos por 5.565.967. A pesar de que el aumento de estos activos no fue muy evidente, el cambio de estos números ayuda. Lamentablemente, no es lo único que aumentó, pues los pasivos también lo hicieron, y teniendo ciertas reducciones en algunas cuentas. En los activos a corto plazo, caja y bancos se mantienen en 0% y un único 1% de los impuestos acreditables cobrados. Los activos a largo plazo se mantienen igual. Los pasivos aumentan un 5% y el capital contable se mantiene. En el estado de resultados, la pérdida aumenta, pues aunque se percibieron ingresos más altos, los gastos los siguen superando. Por último, las dos primeras gráficas se mantienen, pero los gastos aumentan. Eso quiere decir que aunque los ingresos sean altos, también las deudas son altas. Por lo tanto, la utilidad siempre será negativa o seguirá siendo negativa. En nuestro análisis del balance general encontramos una situación complicada. Los activos circulantes son apenas 13.000 pesos, mientras que los pasivos a corto plazo son 112.000 pesos, los que nos muestran un claro problema de liquidez en el balance general. Los activos totales bajaron un 25% de septiembre a octubre, lo que complica más la situación de la empresa. El problema de liquidez se nota cuando comparamos los activos a corto plazo con los pasivos a corto plazo, lo que nos da que los pasivos son un 800% de los activos circulantes. Podemos interpretar que la empresa tiene un peso para cubrir cada 8 obligaciones. Los activos más grandes que tiene son terrenos, edificios, maquinaria y equipo. Activos que valen mucho, pero no son líquidos, por lo que sirven poco para hacer frente a sus obligaciones. Finalmente, el valor del capital contable no se ha visto tan afectado debido a que los activos no circulantes son muy grandes comparados a los pasivos, por lo que a pesar de que están perdiendo mucho, el valor y el capital de la empresa sigue sin modificarse mucho. De septiembre a octubre podemos observar una reducción en los activos totales. Esto se debe a que durante septiembre hubo pérdidas en el estado de resultados, afectando el efectivo y haciendo que este bajara. En la gráfica de activos totales podemos interpretar una subida muy pronunciada en noviembre, debido a la deuda obtenida, lo cual aumentó el efecto de manera pronunciada. En el capital contable de septiembre a octubre, el capital contable se redujo de tal manera debido a las pérdidas netas, afectando las utilidades acumuladas dentro del capital contable. De octubre a noviembre mejoró, debido a que pudieron reducir sus pérdidas un poco y lograron reducir sus pasivos, llevando estos dos factores a un incremento en el capital contable. El pasivo total ha crecido tanto durante septiembre a noviembre debido a que la empresa se ha endeudado mucho, lo cual hace que aumente sus pasivos. Recordemos que la empresa tiene una racha de pérdidas netas, por lo que para seguir operando se debe endeudar aún más. En cuanto a los ingresos, podemos observar una caída muy alarmante de septiembre a octubre, siendo esta de un menos 65%, lo cual es una muy mala señal para la empresa. No obstante, hubo una recuperación en noviembre, aumentando un 80% los ingresos, lo que nos podría indicar que la empresa pudo vender mejor en noviembre. Egresos. Debido a que los costos de la empresa están relacionados a lo que pueda vender, los gastos suelen ir de la mano de lo que se pueda generar de ingresos. Es por eso que los egresos tienen el mismo patrón que los ingresos. Utilidad. En la utilidad de septiembre a noviembre podemos observar una clara tendencia a la baja, lo que nos indica que a pesar de que la empresa ha mejorado en sus ingresos de octubre a noviembre, no han sabido administrarse bien. Método de costeo e información sobre inventarios. La empresa que analizamos no maneja inventarios. Esto se debe a que no se especializa en vender mercancía, es una empresa de construcción. No obstante, en el caso hipotético de que manejaran inventarios, podrían usar tres sistemas distintos para calcular el valor restante del inventario. El primero es el método primero entradas, primero salidas, en el cual las primeras unidades adquiridas son las primeras que se venden. Método que se aproxima más a la realidad de muchos negocios y creemos que sería el apropiado para nuestra empresa en el caso hipotético de que lo necesitara.
Con la solvencia, de septiembre a noviembre la solvencia ha bajado tanto debido a que los pasivos han estado creciendo de forma más rápida que los activos, provocando a largo plazo que la empresa esté cada vez más apretada en cuanto a sus obligaciones. Siguiendo con la liquidez, de septiembre a octubre la liquidez bajó mucho, esto debido a las crecientes pérdidas y debido a que los activos circulantes son representados por 0.2%, lo cual nos indica que tienen una liquidez en extremo baja, lo que complica la situación día a día. De octubre a noviembre la liquidez aumentó debido al efectivo obtenido por deuda. No obstante, su liquidez sigue siendo demasiado baja, por lo que esto no es una mejora sustancial. ROE. El ROE de septiembre a noviembre ha empeorado y ha bajado de manera constante debido a que la utilidad neta ha estado bajando también de manera constante. Cabe destacar que el capital contable tampoco ha tenido una mejora sustancial, lo que no ayuda a mejorar el ROE. Margen neto. De septiembre a octubre el margen neto cayó de manera significativa, esto debido a los pocos ingresos que tuvieran y a la mala administración de gastos. Un margen neto de menos 40% en octubre es algo de qué preocuparse, ya que significa que sus pérdidas ascienden a casi la mitad de lo que venden. En noviembre el margen neto mejoró un poco, subiendo menos 33%, esto debido a la recuperación de los ingresos. No obstante, esta mejora no es significativa, tomando en cuenta que el margen neto de septiembre era de menos 10%. Punto de quiebre. El punto de quiebre o punto de equilibrio es el punto en el que se igualan los costes totales. A partir de este punto, las ventas, al ser menores al total de los gastos de la compañía, se obtuvo un resultado negativo, lo que significa que se encuentra en un grave desequilibrio y está en peligro de ir a la quiebra. El nivel de ventas de la empresa no proporciona los recursos suficientes para su correcto funcionamiento y por lo tanto no produce utilidad. El punto de quiebre de esta empresa es negativo, ya que esta empresa lleva endeudada mucho tiempo y deberá seguir endeudada por más tiempo para seguir a flote. Tomando en cuenta todos los puntos que hemos cubierto, podemos tener una visión más amplia de la situación financiera de la empresa. Del análisis, podemos concluir que la empresa se encuentra en una situación difícil. Los ingresos que generan no alcanzan para cubrir los costos de venta y menos los gastos operativos, lo cual se ve reflejado en los márgenes negativos que tienen sus estados de resultados, empeorando la situación de septiembre a octubre. En cuanto al estado de situación financiera, podemos observar la poca liquidez que poseen, teniendo poco efectivo para hacer frente a su deuda creciente, reflejado en una liquidez de 0.12%, que es preocupante. De igual manera, tienen activos que valen mucho, pero no son líquidos, por ende les sirve de poco para hacer frente a sus obligaciones. La mala situación de la empresa se ve reflejada en sus márgenes y la ROE, siendo en promedio de menos 2.3%. También la solvencia es alta, pero solo por sus activos no circulantes, que suelen ser los de mayor valor, por ende solo pueden estar a salvo en el largo plazo. Las tendencias en ambos estados financieros muestran una tendencia a la baja y desfavorable para la empresa. La deuda creciente y los pocos activos circulantes podrían ser un impedimento para el crecimiento de la empresa, por lo que deben buscar aumentar sus activos líquidos y dejar de depender de la deuda. En cuanto a los ingresos y los gastos, los costos sobrepasan por mucho a lo que pueden generar los ingresos, resultando en pérdidas desde la utilidad bruta y perdiendo aún más después de los gastos administrativos. La empresa debe buscar reducir sus costos, ya sea reduciendo la administración o ahorrar en la compra de materiales, ya que su esquema de negocios actual es insostenible en el largo plazo. Como conclusión, podemos decir que esta empresa ha estado pasando por una crisis, ha estado incurriendo en muchas pérdidas a lo largo de muchos periodos, eh, ha estado pasando por malas decisiones administrativas, por muchas deudas a corto plazo, por una mala liquidez, pero creemos que tomando las recomendaciones y con las condiciones propicias, cuando acabe esta pandemia, puede recuperarse y retomar el rumbo, como lo hizo en el periodo pasado, como lo hizo en 2019, que tuvo utilidades positivas.